en este tema a veces una tergiversación en el exterior y a veces con buena intención, por desconocimiento, porque no se tienen todos los puntos de vista, o con mala intención para poner al proyecto social cubano como agotado, como que cumplió un ciclo histórico y se acabó, y en fin. El recambio generacional o la transición generacional se dio mucho antes. O sea, la mayoría de los puestos importantes, intermedios, estamos hablando de consejo de ministros, presidentes de las asambleas provinciales del Poder Popular, secretarios del partido en los territorios, comité central del partido, Asamblea Nacional del Poder Popular, digamos, esos son los referentes máximos en el orden político y en el orden gubernamental, ya no tienen mayoría de la generación histórica, porque biológicamente es imposible. O sea, solamente quedan valiosísimos y destacados compañeros al frente de la dirección máxima del país y el proceso. Pero el resto del país ya son personas que nacieron, el 70% de los cubanos ha nacido bajo el bloqueo, por darte un dato que te ilustra también. Y de esos compañeros, la mayoría nació con la revolución o es fruto al menos de la revolución. Y si bien alguna generación en estos puestos que te he explicado, en estos cargos, nació antes de la revolución, su desarrollo, ni fueron guerrilleros ni fueron comandantes, o sea, su desarrollo íntegro ha ocurrido bajo el desarrollo del proceso. Por tanto, este elemento te contribuye a desmitificar un poco eso. O sea, ya el país está en manos de la generación que no hizo la revolución, el país en sentido general. Ahora el reto estará en los cubanos aprender y seguir desarrollando métodos de construcción colectiva, de decisión colectiva, que los tenemos, porque no es un partido electoral, un partido ni postula ni elige, es un partido nación, un partido de la selección de lo mejor de la nación para empujar los cambios sociales. Y por ahí anda, es un reto. Si nos aventuráramos a decir cómo iba a ser, estaríamos echando mano a una suerte de bola de cristal. Lo que sí estamos muy esperanzados, porque no tenemos otra alternativa. O lo hacemos o perece la soberanía nacional. Hay un modelo que antecede del 2010, que Fidel había sido uno de sus principales arquitectos, que tiene como esencia que el propio municipio, que es la unidad territorial más pequeña en términos de decisión política o decisión gubernamental, aunque existen otros espacios, digamos, más electorales, pero el municipio concentra esa característica, que el propio municipio formara sus recursos humanos, y no solo en el tema de la agropecuaria, sino también en el tema médico, sobre todo en el tema de otras carreras. A ese proceso se le llamó universalización de la educación superior, que permitía que la universidad rompiera sus muros tradicionales y si bien continuaba la relación con el alma mater central, el propio municipio tuviera la posibilidad de desarrollar determinados tipos de carreras que no era posible que el profesional que lo estudiara tuviera amplias posibilidades de regresarlo. En otros términos, cuando uno, o sea, un profesional que viene del interior del país generalmente tiene mejores ofertas de empleo, la migración a partir de circunstancias personales, era muy difícil que ese profesional en otro modelo de formación regresara al municipio, al territorio que era el que lo necesitaba. Y nosotros conseguimos el desarrollo del país pasando de abajo hacia arriba, o sea, comenzando en la estructura del municipio y como consecuencia el desarrollo de la nación. O sea, la universalización se mantiene como concepto, porque es un concepto tremendamente revolucionario en el sentido de cambiar lo que hasta ahora en la educación superior tuvimos hasta ese momento, pero también el proceso de disminución de la matrícula, de reordenamiento de la fuerza laboral calificada en el país, cuenta con un amplio consenso popular. En primer lugar, porque si bien la revolución es una oportunidad, o sea, rompió todas las barreras que la sociedad le imponía al desarrollo, digamos, intelectual en este caso,
universitaria, no es posible construir un país solo de universitarios. Hay cálculos que te dicen que por cada universitario tiene que haber determinado número de técnicos medios, por cada tecnicaturas medias tiene que haber determinado número de obreros calificados. Invertir esa pirámide sin negarle la posibilidad a los obreros de que accedan a la universidad ha sido el principal reto. O sea, usted puede ser obrero, pero tiene la oportunidad de superarse en la universidad, ya como parte de su satisfacción espiritual, intelectual o sencillamente sus anhelos más personales. Estamos en una hora americana, y una hora americana porque hay un resurgir de los pueblos, y como consecuencia de ese resurgir de las masas populares, de los movimientos sociales, de los sindicatos, de las agrupaciones más progresistas, también el estudiantado latinoamericano ha salido a defender su posición y sus reivindicaciones históricas, que el neoliberalismo no es secreto para nadie, no pudo ni podrá resolverlas. O sea, estamos en un momento de oportunidad desde el movimiento estudiantil latinoamericano, la convicción que la OCLAE hace de alguna manera. Nosotros definimos que estamos en un momento de oportunidad de transformar. Ahora bien, nosotros no vamos a cometer ciertos errores que el movimiento estudiantil mundial en otro momento cometió. Los estudiantes solos no somos agentes de cambio. Ojalá la mayoría de los gobiernos que en este continente se empeñaron por destruir federaciones estudiantiles, por limitar el ingreso a la universidad, por aplicar políticas que enajenaran a la masa estudiantil, se dieran cuenta, o ya se han dado cuenta, que si bien hicieron todo eso y les funcionó en un periodo de tiempo, las causas por las cuales los jóvenes se movilizaban antes y se movilizan hoy permanecen latentes. Se conocen en el seno del movimiento estudiantil argentino. Yo lo que sí creo que ha habido una, digamos, mayor movilización a partir de mayor profundización de algunas medidas que evidentemente se han tomado desde el gobierno. Y ahí, por ejemplo, no hay estudiante universitario, son muy pocos, que no esté de acuerdo, aun y cuando difiera diametralmente con lo que sea, con la nacionalización o renacionalización de YPF, porque eso forma parte también de lo que hemos hablado siempre, de la soberanía sobre los recursos, de la posibilidad del Estado de intervenir seriamente, y el razonamiento es claro. Si lo hicimos con YPF, si lo hicimos con Aerolíneas Argentinas, obvio, en este país se empezará y digo desde la perspectiva que hemos escuchado, ¿no? Se empezará a concebir y se empieza a concebir la educación no como un servicio, sino como un derecho. El movimiento estudiantil argentino también ha sido parte de toda esta realidad que hablamos, de América Latina, de la fragmentación, de la multiplicidad de fuerzas, pero yo creo que están trabajando en el concepto de la unidad en la diversidad. O sea, de hablar de lo que une al movimiento y no de lo que los divide, y en ese sentido se acerca mucho al pensamiento de Néstor, que en algún momento fue, como dijo Fidel y Chávez, el gran director del entierro del ANCA. Y a eso, o sea, a ese entierro le debemos mucho, los latinoamericanos en general y los estudiantes en particular. Pero los estudiantes también aspiramos a ese tipo de integración donde nuestra América, dicho en un concepto más junto y martiano, pueda resolver sus problemas, fuera del norte revuelto y brutal que nos desprecia, dicho también en términos de José Martí.